Este cuento de Navidad fue escrito por Charles Dickens en 1843 y llevó el título original de Christmas Carol, Cántico de Navidad. Cuenta la historia de un hombre malvado y huraño que cambia su forma de ser durante unas frías navidades debido a la visita de 3 fantasmas. Ebenezer Scrooge era un empresario y su único socio, Marley, había muerto 7 navidades atrás. Scrooge era una persona mayor y sin amigos. Él vivía en su mundo, nada le agradaba, y menos la Navidad. Decía que eran paparruchas. ¡Paparruchas! Tenía una rutina donde hacía lo mismo todos los días. Caminar por el mismo lugar sin que nadie se parara a saludarlo, ni siquiera a pedirle la hora. Era víspera de Navidad. Todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y preparando la cena navideña. Scrooge estaba en su despacho, como siempre, con la puerta abierta, viendo a su escribiente llamado Bob Cratchit, que pasaba unas cartas a limpio. De repente, llegó su sobrino, deseándole felices Navidades, pero este no lo recibió de una buena manera, sino al contrario. Su sobrino le invitó a pasar la noche de Navidad con ellos, pero él lo despreció, diciendo que eso eran paparruchas. ¡Paparruchas! Y juzgándole por no tener mucho dinero. A pesar de la negativa de su tío, se retiró amablemente y sin armar ningún escándalo. Poco después, un par de caballeros le pidieron a Scrooge que hiciera un donativo caritativo para la gente pobre. No obstante, y como era de esperarse, Scrooge se negó a ayudarlos y cuestionó la utilidad de los asilos y las cárceles para la gente necesitada. Bob Cratchit, el empleado de Scrooge, quien ganaba tan solo 15 chelines, estaba transcribiendo cartas en su cuchitril y pasaba un frío intenso, pues Scrooge ahorraba hasta para carbón. Este esperaba que fuera la hora de salida para regresar a casa con su familia y festejar la Navidad. Scrooge le advirtió que al día siguiente, pese a ser Navidad, tendría que ir a trabajar desde muy temprano sin falta, pues de lo contrario... ¡Te voy a despedir! Cuando Scrooge regresó a su casa, sintió que el ambiente estaba especialmente extraño y misterioso. Pero ignorando dicha percepción, se colocó su camisón y gorro de dormir. Cuando éste estaba sentado en un sillón, se oyeron estruendos y campanas en casa, y el espíritu de su difunto socio Morley apareció ante él cargando cadenas. En un principio, Scrooge no quiso creer lo que veía en sus ojos, pero los estruendos y gritos de Morley lo sometieron a escuchar. El espíritu hizo su aparición para advertirle a Scrooge que debido a su comportamiento, él estaba destinado a viajar sin descanso y que aquello también le ocurriría a él de no cambiar su actitud. Por ello, le daban la oportunidad de redimirse. Le dijo que en las siguientes noches, a la 1, vendrían 3 espíritus a visitarlo. Cuando el espectro de Marley salió por la ventana, Scrooge, sin más, se fue a dormir. A las 4, Scrooge se despertó y a partir de entonces el reloj comenzó a avanzar con rapidez, dando las campanadas y haciendo pasar un día entero en cuestión de minutos. Al dar la 1, apareció ante él el primero de los 3 espíritus. Era una extraña figura, como un anciano del tamaño de un niño. Su cabello, que colgaba por su espalda y su nuca, era blanco, quizá por la edad,
y no obstante, la cara no tenía la menor arruga. Vestía una túnica del blanco más puro y alrededor de su cintura llevaba un lustroso cinturón cuyo brillo era hermoso. Sostenía una rama de fresco y verde acebo en la mano. Y en contradicción con el emblema invernal, su vestido iba adornado con flores veraniegas. Desde la coronilla de su cabeza irradiaba un chorro de luz clara y brillante. Este espíritu se presentó como el espectro de las navidades pasadas, quien llevó a Scrooge a su pueblo de infancia. Ambos entraron a una casa antigua donde observaron a Scrooge de niño, leyendo un libro e imaginándose historias. El viejo sintió un enorme gusto y nostalgia al recordar aquellos momentos cuando viajaba con la imaginación. Poco después lo llevó a la misma casa, pero Scrooge ya era un poco mayor y su hermana, alegre y hermosa, lo visitaba para llevarlo a casa con su padre a pasar la Navidad. Scrooge recordó con amor a su hermana, quien murió poco después de haber tenido a Fred, su sobrino. Posteriormente, el espíritu lo llevó al despacho de su primer jefe, quien tenía 2 aprendices y los alojaba en su casa. Era Navidad y había un festejo en la oficina, donde todo el mundo asistió, bailó y se divirtió. Scrooge sintió en aquel momento la necesidad de hablar con su empleado Cratchit. Después, el espíritu lo llevó a verse más grande. Estaba discutiendo con su novia, quien le reprochaba haber cambiado porque se había dejado atrapar por la avaricia. Ella le advirtió que lo dejaría, pues el ídolo de oro la había desplazado. Ante eso, Scrooge le suplicó al espíritu no ver más. No, por favor. Pero este le tomó por los brazos y lo llevó a casa de Belle, su antigua novia, en compañía de sus hijos y su actual marido. Este último le comentaba a Belle que había visto a Scrooge completamente solo y que su socio, Marley, estaba a punto de morir. Scrooge le suplicó que parara la tortura. Te lo suplico. Y al regresar a casa cayó en un profundo sueño. Al dar la 1, nadie había ido a por él, pero cruzando su puerta se reflejaba una luz roja. Scrooge se levantó para ver qué había tras la puerta y se encontró con el segundo de los 3 espíritus, dentro de su recámara repleta de comida y manjares. El espíritu iba vestido con un sencillo manto verde, bordeado de piel blanca. Sus pies, que se observaban debajo de los amplios pliegues de la prenda, también estaban desnudos. Sobre su cabeza no llevaba otra cosa que una corona de acebo, engarzada por relucientes trozos de hielo. Sus rizos, castaño oscuro, eran largos y sueltos, libres como su genial cara, sus ojos chispeantes, su mano abierta, su alegre voz, su franco comportamiento y su aire jovial. Este se le presentó como el espíritu de las Navidades presentes. Ambos viajaron hasta la ciudad y pese al frío que hacía, se respiraba una sensación de calidez y alegría. Fueron a casa de su empleado, Bob Cratchit, y vieron a su familia antes de la cena de Navidad. Tenían varios hijos, 2 pequeños, Marta, Peter y el pequeño y enfermo Tiny Tim, quien cojeaba de una pierna. En casa de Cratchit cenaban un pequeño pavo y pudding que cocinó su esposa. Asimismo, cantaban villancicos alegremente. Scrooge le preguntó al espíritu si Tiny Tim viviría. Este le contestó que de no cambiar su situación, preveía una silla vacía y una muleta abandonada. A Scrooge le dio mucha pena que el pobre Tiny Tim pudiese fallecer debido a su enfermedad. De allí partieron a casa de su sobrino Fred, quien festejaba la Navidad en compañía de su familia. Brindaba por el tío Scrooge pese a su negativa y burla respecto a la celebración de Navidad. Scrooge estaba muy emocionado al ver la reunión, pues jugaban a la gallina ciega
y todos se divertían mucho. Él deseaba poder estar en ese festejo. Al volver a su casa, de repente, el espíritu desapareció. Inmediatamente después, cuando pasaron de golpe las horas, Scrooge divisó un fantasma solemne, con sábanas y caperuza, que venía, cual una niebla por el suelo, en su dirección. El fantasma se acercaba lenta y gravemente en silencio. Parecía desparramar pesadumbre y misterio. Iba arropado con una prenda negra que le escondía la cabeza, la cara, su forma, y no dejaba nada visible de él, excepto una mano extendida. Scrooge le preguntó si era el espíritu de las Navidades futuras, pero él no contestaba ni pronunciaba una sola palabra. Únicamente señalaba con su mano la dirección. Scrooge le seguía en la sombra de su manto. Primero fueron a la ciudad y escucharon a varios hombres de negocios que Scrooge conocía hablar de la muerte de alguien. ¿Quién será? Después visitaron la casa de un señor que le compraba a unas mujeres las cortinas de cama y ropas del difunto, cual aves carroñeras. Posteriormente fueron a casa de Bob Cratchit y se percibía la ausencia de Tiny Tim y la profunda tristeza que éste provocaba en sus familiares. Oh, no. Bob explicaba que había visto a Fred, el sobrino de Scrooge, quien fue muy amable con él e incluso le ofreció trabajo a su hijo Peter. Finalmente fueron al cementerio y el espíritu señalaba una lápida en particular, en la cual estaba inscrito su nombre. Ebenezer Scrooge. Este le suplicó que le permitiera redimirse y que de ahora en adelante honraría todas las Navidades. En el último sollozo de Scrooge, el espíritu, de repente y sin mediar palabra, se convirtió en la columna de su cama, permitiéndole así sentirse liberado e infinitamente feliz por esta segunda oportunidad que le habían dado. A partir de ese momento, Scrooge juró tener siempre presentes a los tres espíritus de la Navidad y decidió iniciar un cambio drástico en su vida. Al salir a la calle comprendió que aquel día era víspera de Navidad, así que le encargó a un muchacho comprar el pavo más grande de la tienda para enviarlo anónimamente a casa de Cratchit. Inmediatamente después se encontró con el señor que le había pedido caridad para los pobres y Scrooge le ofreció una suma muy considerable. Había salido con sus mejores galas a la calle, estaba muy feliz porque podía cambiar y se dirigió a casa de su sobrino para ir a comer y a disfrutar de su familia. A la mañana siguiente, Scrooge esperaba a Cratchit en la oficina, quien llegó un poco tarde. Scrooge lo regañó por su tardanza, pero era parte de una broma, para notificarle que le aumentaría el sueldo y que le ayudaría a sobrellevar los problemas de Tiny Tim. Tiny Tim, quien no murió, tuvo a Scrooge como un segundo padre. Scrooge cambió radicalmente, se volvió bueno y generoso. A veces la gente se reía del cambio de Scrooge, pero él era feliz. ¡Feliz Navidad!